Buenas a todos, yo soy Garchia y en este vídeo vamos a ver la anatomía básica de los pies. En el vídeo anterior vimos la anatomía básica de las manos y en realidad la anatomía básica de un pie es muy parecida a la de una mano, pero sin embargo hay unos pequeños cambios que deberíamos tener en cuenta a la hora de dibujarlos. Obviamente en cuanto a forma no son iguales, pero en cuanto a estructura y movilidad se parecen bastante, salvo por el pulgar, pero eso lo sabemos todos. Y bueno, la verdad es que a mí en lo personal se me complica normalmente más dibujar pies que dibujar manos. Esto yo creo que es porque normalmente no estamos tan acostumbrados a dibujar pies como a dibujar manos, que las estamos dibujando continuamente cuando dibujamos un personaje, pero por regla general las personas van calzadas y no dibujamos tan a menudo pies. Es más, hay mucha gente a la que le dan asco los pies. Es algo que, bueno, en realidad puedo llegar a entender. No son la zona más bonita del cuerpo. ¿A ti qué zona es la que más te gusta del cuerpo? Los pies. ¿En serio? Sí, los pies. Estás puto loco. Bueno, gilipolleces aparte, vamos a darle caña. Bueno, como ya es costumbre, vamos a empezar por dibujar las formas básicas con las que vamos a dibujar el pie. La primera de todas sería la del tobillo, que sería una especie de llave inglesa con estas dos puntas. Tenéis que tener en cuenta que una está más elevada que la otra. La que está más elevada es la del pulgar y la que está más baja es la que correspondería al lado del meñique. Continuamos con esta especie de pirámide, que sería lo que viene a ser el empeine y el talón y demás, todo lo que viene a ser el cuerpo del pie, y por último terminaríamos con medio disco, que representaría los dedillos del pie. Este medio disco es algo especial, puesto que llega un poco más lejos en la parte del pulgar que en la parte del meñique. Pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo más adelante también. Mirad cómo os digo que si miramos desde enfrente la pieza del tobillo, veremos que estos remates que corresponderían al final de los huesos están ligeramente inclinados, siendo el exterior, que es el del meñique, el que queda más abajo, y el interior, que es el del pulgar, el que queda más arriba. Y bueno, aquí tenéis otra vista de las otras piezas que he dibujado. Como veis, con estas tres piezas en realidad ya tenemos una forma que se asemeja mucho a un pie. Obviamente habría que quitar líneas de en medio, unir unas con otras y tal, pero tenemos ya unas piezas básicas que corresponden bastante a la forma general de un pie. Y ahora vamos a ver un poco las proporciones de estas formas. Lo voy a dividir todo en dedos, o sea, el medio cilindro que hemos dicho sería una unidad, y el resto mide 5 veces lo que esa pieza. Luego, de ancho, mide 2 veces lo que esa pieza. En total, el pie de largo mediría 6 veces la longitud de los dedos. Esto es una aproximación y no me cansaré de decir que las proporciones pueden variar de una persona a otra. Por último, el dedo pulgar ocupa una cuarta parte del espacio que ocupan los dedos, mientras que el resto de dedos ocupan 3/4 partes. Ahora os voy a enseñar cómo sería la planta del pie y qué zonas de la planta del pie son las que tocan el suelo. Fijaos que la planta del pie hace como una especie de forma de C, que solamente toca el suelo en el lado del meñique. El lado del pulgar no toca el suelo, puesto que es como si le hubiésemos restado una cuarta parte de una esfera. Es como si cogiésemos un gajo de naranja y se lo quitásemos, más o menos eso. Es por esto que cuando dejamos huellas tienen más bien esta forma de teléfono con 4 puntitos arriba y no es como si fuese la planta del pie entera, porque no toda la planta del pie apoya en el suelo. Esto de qué partes del pie apoyan en el suelo no es que sea excesivamente importante, pero sí que ayuda a comprender cómo es la forma general del pie y cómo es su volumen, ya que esta parte del arco del pulgar que no apoya en el suelo creo que es la parte más complicada de entender al dibujar un pie, puesto que no es algo que quede muy claro en ninguna de las vistas al dibujarlo. Se puede intuir en las sombras, pero ya está. Por tanto es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y ahora veamos un poco cómo se mueven estas piezas unas respecto a otras. Vamos a empezar dibujando el tobillo y vamos a ver cómo el empeine se mueve respecto a este. Y es que puede hacer unos 3 movimientos distintos respecto al tobillo. Primero, puede cabecear de un lado a otro, movimiento el cual si lo mirásemos de frente lo veríamos así. Podéis probar a mover el pie vosotros mismos para ver que podéis hacer este movimiento perfectamente. Luego también el pie puede subir hacia arriba o bajar hacia abajo, igual que la mano. El movimiento hacia arriba es menor, pero hacia abajo puede bajar casi unos 45 grados. Esto depende de la flexibilidad que tengas. Yo, por ejemplo, soy un palo y no puedo moverlo apenas. Pero bueno, para que nos quede realista y no parezca que se nos ha roto el muñeco, vamos a dejarlo en que puedes moverlo unos 45 grados. Y por último, si lo mirásemos desde arriba, podremos ver que podemos girarlo a la izquierda y a la derecha. Esto es un poco trola porque este movimiento sobre todo lo podemos hacer con la rodilla, o sea, girando toda la pierna, pero también al cabecear el pie, como en el primer caso, podemos ladearlo mínimamente. Puede que 30 grados haya sido pasarme, pero es para que entendáis que es muy poquito. Ahora vamos a ver cómo es esto de que el pie no tiene una forma simétrica. Voy a empezar dibujando la planta del pie porque me parece que es bastante útil para entender esto que os digo. Primero podemos ver que el talón es una especie de círculo. Fijaos que el lado del meñique no llega tan arriba como el lado del pulgar, y luego el lado del pulgar se une hasta el talón con un pequeño arco, el cual será más visible de perfil. Igualmente, mirad cómo los dedos, cuanto más se acercan al meñique, más atrasados están respecto al pulgar, que es el que llega más lejos. También tenéis que tener en cuenta que el lado del meñique sobresale más que el lado del pulgar. O sea, si estuvieses viendo el pie desde arriba y vieses un rectángulo, para que se asemejase del todo tendrías que añadirle un trozo más hacia el lado del meñique. O sea, que se extiende más hacia afuera por el lado del meñique. Fijaos como cuando lo dibujo desde arriba se ve mejor que el lado del meñique sobresale hacia afuera, mientras que el pulgar va bastante recto.
Ahora veamos un poco cómo sería el movimiento de los dedos. Los dedos del pie se mueven todos prácticamente a una sola vez. Sé que hay gente que puede, pero yo por ejemplo y la mayoría de la gente no puede moverlos por separado. Así que lo más normal es que se muevan todos más o menos a una sola vez o como mucho que se muevan en dos grupos, el pulgar y por separado el resto de los dedos. Y es que todos los dedos se pueden mover ligeramente hacia arriba y luego se pueden plegar hacia abajo, exactamente igual que en el caso de las manos. La parte interior del dedo parece que desaparece y la parte exterior parece que se alarga, y luego también se pueden separar entre ellos exactamente igual que en las manos. También debéis de tener en cuenta que los dedos se empiezan a mover ligeramente por detrás de donde se empiezan a separar entre ellos. Pensadlo como si fuésemos una rana y tuviésemos una membrana que estuviese uniendo los dedos después de que se separen. No es como si fuésemos una rana, pero es para que entendáis que la primera falange de los dedos del pie la tenemos ligeramente tapada por piel. En estos dibujos ya estoy tapando un poco las formas básicas con pliegues, pero si os fijáis lo que estoy haciendo es insinuar la forma de la planta del pie. Vale, ahora si hiciésemos la forma básica del pie quitándole ese gajo que os he comentado antes de la planta del pie, se nos quedaría así la forma, y ya tenemos una forma mucho más correcta anatómicamente para representar la planta del pie. Fijaos cómo estas formas funcionan bien en cualquier ángulo y pueden representar un pie desde cualquier punto de vista. Aquí ya lo que estoy haciendo es mostraros unos cuantos ejemplos de cómo utilizaría estas formas básicas para dibujar pies. Obviamente yo ya he dibujado bastantes pies y tengo estas formas muy asimiladas. Vale, este es un detalle que quiero que tengáis en cuenta. Fijaos cómo es la estructura de los dedos. Y es que podemos ver que los dedos se parecen bastante a escalones, quizá estando el escalón un poco inclinado, pero es una forma que representa bastante bien los dedos de los pies. A mí al menos es una manera que me ayuda mucho a dibujarlos. Mirad en este ejemplo cómo si redondeamos un poco las formas todo parece bastante más anatómico. Y por último, un detallito que ya es para nota, es que el dedo meñique se mueve también de manera similar a como lo hace en la mano. Me explico. ¿Recordáis que os dije que en la mano el nudillo del meñique es el único que se puede mover un poco? Pues en el pie pasa exactamente lo mismo. Y es que la parte del meñique se puede flexionar un poco para adaptarse mejor a las formas que pisa. Pero esto es bastante sutil y no hace falta tenerlo muy en cuenta. Por eso esta pieza no la dibujo en el pie. Bueno, y aquí lo que hago es poner un poco en práctica todo lo que os he comentado para dibujar pies en distintas posiciones. A la hora de practicar os recomendaría que no hicieseis siempre la misma forma y que practiquéis, por ejemplo, a cambiarle la postura a los dedos del pie, intentar apoyarlo en ciertos sitios, dibujar estas formas en muchas perspectivas, vamos, que practiquéis todo lo que podáis. Y fijaos cómo en ciertas poses el arco de la planta del pie del lado del pulgar se ve bastante claramente. Bueno, en esta por ejemplo vais a ver que yo también me equivoco y a veces pongo el pulgar en el lado que no es. Por eso está bien lo de tener marcadores como por ejemplo que el tobillo esté más alzado en el lado del pulgar. Eso nos va a recordar en qué lado está el pulgar y en qué lado está el meñique, que a veces es normal confundirse. Debéis de tener en cuenta que eso, el pulgar siempre está mirando hacia el interior y el meñique siempre mirando hacia el exterior. Un consejo que os puedo dar también para dibujar personajes es que empecéis por los pies, porque mucha gente tiene el problema de no conseguir apoyarlos bien en el suelo. Y esto se soluciona muy fácil empezando por los pies. Con práctica vas a poder apoyarlos bien incluso empezando por la cabeza, que en realidad es lo más normal y es por donde casi todo el mundo empieza a dibujar sus personajes. Pero si tienes el problema de que te cuesta mucho apoyar al personaje en el suelo, lo mejor sería que empezases por los pies y lo construyeses de abajo arriba. Otro detalle es que os fijéis que los dedos de los pies son muy cortitos y también son bastante cuadrados. Y bueno, en este último dibujo simplemente os enseño cómo todas estas formas se corresponderían con los huesos. O sea, no es como que las haga porque sí estas formas. Al final son formas que identifican bastante bien las formas anatómicas del cuerpo, pero son mucho más sencillas de recordar que estas. Y hasta aquí llegamos con el curso de anatomía básica, que en realidad no es un curso, pero bueno. Y es que realmente con estos vídeos ya deberíais de ser capaces de dibujar un cuerpo humano sin tener una noción de anatomía sobre los huesos y la musculatura y demás, simplemente comprendiendo el volumen y cómo se mueve y cuál es la forma que tiene el cuerpo. Pero como vengo diciendo últimamente, en los próximos vídeos sí que vamos a entrar más en lo que es anatomía de verdad, para ir justificando estas formas y volúmenes y entender mejor por qué el cuerpo humano se mueve como se mueve y tiene la forma que tiene. Pero bueno, esto va a ir muchísimo más lento porque es algo bastante más complicado que entender la estructura básica del cuerpo y sus volúmenes básicos. Sin embargo, como os he dicho, con esto os es suficiente para poder dibujar una figura humana y que quede realista. Obviamente no vas a saber dibujar los músculos porque aquí no hemos hablado de músculos en ningún momento, pero el volumen general que crean esos músculos sí que vas a entenderlo. Por ejemplo, os podéis mirar cada uno el brazo y si eres una persona estándar no muy musculada, va a ser casi imposible que te veas los músculos que ves cuando miras un muñeco anatómico. Lo que hemos aprendido con estos vídeos es a dibujar estos volúmenes generales, no a entender lo que está pasando por dentro de ellos, cosa que también es necesaria porque hay mucha gente que se queda en la musculatura, se aprende nada más la musculatura y ves que sus dibujos tienen todos los músculos en el sitio exacto, pero luego no tienen el volumen ni la forma que deberían de tener. ¿Por qué? Porque no ha estudiado la estructura general del cuerpo. Pero bueno, en realidad ya me estoy metiendo en el contenido de otro vídeo, así que vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad like y compartirlo para ayudarme a que llegue más gente, y también podéis suscribiros y activar la campanita si queréis estar al tanto de mis próximos vídeos. Además, en la descripción del vídeo tenéis el link al resto de mis redes sociales. Y bueno, esto sería todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.